Bueno, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Pues esta tutoría o esta clase que nosotros vamos a hacer es sobre teorema de Pitágoras, ¿sí? Este teorema es muy importante dentro de las matemáticas porque es como el empalme de la geometría plana con la trigonometría. O sea, es muy útil en ambas disciplinas de la matemática como tal, ¿sí? Es un teorema que se utiliza demasiado. Eh, y pues para entender el teorema de Pitágoras es bueno saber qué es un ángulo, ¿sí? Y un triángulo. Sin embargo, pues esta teoría ya está en el módulo o guía, ¿cierto? Y solamente voy a tocar lo que necesito de geometría, ¿cierto? Para entender lo que es el teorema. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el triángulo, el teorema de Pitágoras se aplica solamente para triángulos rectángulos. Entonces, aquí viene la explicación de geometría, ¿cierto? Para explicarles cuándo un triángulo es rectángulo como tal. Entonces, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo es algo aquí así, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que esto es vertical, totalmente vertical, ¿sí? Hacemos otra, colocamos acá. Y lo importante es que el triángulo, ¿sí?, tenga un ángulo que mide 90 grados. ¿Listos? O sea, este ángulo mide 90 grados. Y ese ángulo es el que se conoce como ángulo recto. Entonces, los ángulos, ¿sí?, se clasifican de acuerdo a su medida. Cuando miden 90 grados, como este caso, ¿sí?, que es perpendicular, es ángulo recto. Cuando mide más de 90 grados es obtuso, y cuando mide menos de 90 grados, ¿sí?, es agudo. Ahora, un triángulo rectángulo se clasifica también según la medida de sus ángulos. ¿Listos? Para el caso, este es un triángulo rectángulo porque contiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras solamente se aplica para este tipo de triángulo. Siempre vamos a encontrar un lado más largo en los tres, y ese lado más largo, ¿sí?, le vamos a llamar hipotenusa. Hipotenusa, ¿sí? Y a este lado le vamos a llamar, a este y este que no es la hipotenusa, le vamos a llamar catetos, ¿sí? Catetos. Entonces, este va a ser un cateto y este va a ser otro cateto. ¿Listos? Cuando pues digan que es un cateto en un triángulo rectángulo, por es un lado que no es la hipotenusa. Ahora, vamos a marcar el triángulo como tal. Entonces, yo podría llegar y llamar a este vértice del triángulo, ¿sí?, que es como esa punta que está ahí, sería, vamos a llamarlo A, ¿sí? Los ángulos o vértices se acostumbran a marcar en matemáticas con mayúscula, ¿sí? Aquí lo vamos a llamar A, B, y a este que es el ángulo recto le vamos a colocar C. ¿Listos? Ahí ya marcamos los vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Este es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es más larga de los tres lados, siempre es el más largo, ¿sí? Recuerden que también se llama triángulo rectángulo porque si yo colocara aquí lo que falta, volveríamos un rectángulo, ¿no? O sea, si colocamos este triángulo, así lo doblamos hacia este lado, ¿sí? Entonces nos quedaría un rectángulo. Entonces, como esta hipotenusa es como si fuera la diagonal. Entonces, pero nunca, ¿sí? Este es otro teorema, otro corolario, que la hipotenusa, ¿sí?, nunca es mayor que la suma de estos dos lados, ¿sí? Es la más grande de los tres lados, pero nunca es mayor que la suma de los dos. ¿Listos? Estas son cositas que nos ayudan a definir el triángulo de rectángulo y además el teorema de Pitágoras. De igual manera, todo lo que estoy diciendo les sirve para trigonometría. ¿Listos?
Ahora, ya tenemos esto, ya tenemos ese triángulo rectángulo, tenemos los vértices, que es las puntas. Ahora vamos a marcar la hipotenusa. Para el caso, la hipotenusa sería C minúscula, ¿sí? ¿Por qué C minúscula? Porque entre A y B está C. Este cateto entre B y C, ¿sí? Lo vamos a llamar A. Y miren que es minúscula. Y entre este cateto, entre A y C, lo vamos a llamar B. ¿Listos? Entonces, este sería el cateto B, este sería el cateto A y esta sería C igual a la hipotenusa. ¿Claro? Entonces, entre A y C está B, son letras diferentes. Ya utilizamos las mayúsculas, ya utilizamos las minúsculas. Vamos a necesitar los números para saber la medida entre ellos. Pero nos faltaría hallar los ángulos. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos letras del alfabeto griego, ¿cierto? Porque pues ya tenemos utilizadas las letras mayúsculas, minúsculas y los números. Y entonces yo puedo, por ejemplo, aquí hacer esto que es el ángulo teta, ¿sí? Esto, por ejemplo, que es el ángulo alfa. Y este, pues no hay necesidad, pero yo lo podría poner beta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este ángulo acá, ¿sí? Teta, el cateto opuesto sería B, ¿sí? Opuesto a este ángulo es B y adyacente es este, ¿sí? El cateto A. Adyacente también sería la hipotenusa, pero eh, nos vamos a referir a este. ¿Por qué? Porque para el caso adyacente no va a ser igual a hipotenusa. ¿Listos? ¿Sí? Podría ser porque está al lado, pero en la referencia de un triángulo rectángulo, nosotros vamos a llamar adyacente al que no es la hipotenusa. Ahora, tenemos este ángulo alfa. El cateto opuesto ya no va a ser B, sino el cateto opuesto de alfa va a ser el cateto A y el cateto adyacente va a ser B. Listo, muchachos. Aquí es lo más importante que ustedes tienen que saber del triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora sí que es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos dice el teorema de Pitágoras que si yo hago el cuadrado de esta hipotenusa, ¿sí? Hago un cuadrado acá. Vamos a ver si me sale este cuadrado acá. No, no. No, porque el programa está diseñado para hacerlo verticalmente. Bueno, vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Acá no me va a quedar muy bien el cuadrado, ¿sí? Bueno, veamos acá. Vamos a imaginar que esto es un cuadrado, ¿sí? Vamos a imaginar que estos cuatro lados miden igual que la hipotenusa. Y esto es lo que se conoce por el cuadrado, ¿cierto? De la hipotenusa. Si esto midiera 1 metro, entonces esto sería 1 metro al cuadrado, todo lo que está acá. Entonces esto va a ser C al cuadrado. ¿Listos? C al cuadrado. Toda esta región. Ahora, nos dice el teorema de Pitágoras que ese cuadrado grande, ¿sí? Que ustedes tienen ahí, el de la hipotenusa, es igual, ¿sí? Aunque esto pues ya lo vamos a ilustrar después en otros videitos de ahí en YouTube, ¿sí? Que nos permite entender fácilmente. Es igual a estos cuadrados que yo estoy haciendo. ¿Listos? A estos cuadrados que yo estoy haciendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa? Que C al cuadrado, porque recuerden que esta hipotenusa vale C. Entonces, C al cuadrado, es decir, todo este cuadrado, todo esto, todo esto, todo esto, ¿sí? Es igual a B al cuadrado, ¿sí? Aquí quedaría B al cuadrado, ¿sí? Aquí quedaría B al cuadrado, y esto sería igual, el de abajo sería igual a al cuadrado. ¿Listos? Este sería igual a al cuadrado. Por favor recuerden que esto es como si fueran cuadrados. ¿Listo? Ahí no quedó así como gráficamente también, pero listo. Ya pues decidí hacer esto, lo iba a hacer en Paint, pero bueno, ya que. Entonces, pónganle cuidado. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de esta hipotenusa, ¿sí? Es igual a la suma de este cuadrado más este otro cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿De quién? Del triángulo rectángulo. Hay un experimento muy sencillo que esto lo llenan de agua, ¿sí? Hagan de cuenta que estos son como recipientes acrílicos,
¿sí? Esto lo llenan de agua. Y aquí le ponen en el centro, lo ponen a que esto empiece a dar vueltas, ¿sí? Empieza a dar vueltas. Y aquí les colocan unos canales para que puedan observar, ¿sí? De que el agua se pasa para los otros dos cuadritos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este está lleno, estos dos están desocupados. Esto empieza a dar vueltas, ¿sí? Y el líquido que estaba aquí arriba pasa a estos dos abajo. Y así sucesivamente. Se va corriendo, y cuando estos dos estén arriba, el de la hipotenusa va a estar lleno, ¿sí? Y los catetos abajo. Luego, cuando la hipotenusa esté arriba, ahora va a estar desocupada y los de abajo van a estar llenos. Bueno, después les dejo el enlace donde pueden mirar el. Entonces, esto ya se traduce al álgebra, ¿sí? ¿Cómo se traduce al álgebra? Entonces vamos a tener en cuenta este dibujo que yo hice ahí, ¿sí? Pero vamos a colocar la fórmula. Entonces, ¿cómo es la fórmula del teorema de Pitágoras? No siempre tienen que ser esas mismas letras, c al cuadrado no. Puede ser cualquier letra, ¿sí? Lo que nos está diciendo el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Es igual a sus catetos al cuadrado. ¿Listos? Es eso lo que nosotros vamos a emplear, y es eso lo que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando yo tengo, por decir algo, cuando yo tenga esta ecuación, que no es otra cosa que una ecuación o una fórmula que nos dice el teorema de Pitágoras, podemos hallar las partes restantes del triángulo. Entonces vamos directamente a un problema, ¿sí? Vamos a hacer un problemita así rápido, ¿sí? Y se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Vamos a imaginar que en este punto hay un niño, ¿cierto? Entonces ya ahorita les voy a decir, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya saben que esto es, que tiene un ángulo de 90 grados y está a este lado, ¿listos? A este lado. Ahora, aquí hay un niño y aquí hay un árbol, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que esto es un árbol, ¿listos? Entonces, ¿sí? Esto es un árbol. Pero vamos a medir solamente el tronco del árbol, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí como que una pastico, ¿listos? Y aquí un niño, ¿listos? Entonces aquí hay un niño. Entonces resulta que el problema nos dice lo siguiente, ¿sí? Que el niño está a una distancia del árbol, ¿sí? Del pie del árbol. Y observa que donde finaliza el tronco hay un nido, ¿sí? Vamos a mirar que hay un nido ahí, ¿sí? Pero el niño sabe la altura del árbol, pero no sabe qué distancia hay al nido del pájaro, ¿sí? Entonces pónganle cuidado. La distancia, vamos a decir que es 3 metros, ¿sí? Entonces el niño está a una distancia de 3 metros del árbol, de la base del árbol, ¿listos? Y el tronco del árbol, es decir, donde empieza acá, donde está el nido del pajarito, entonces hay 4 metros, ¿listos? La pregunta es, ¿qué distancia hay del niño al nido del pájaro? Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. A esta distancia la vamos a llamar C, a este la vamos a llamar A. Recuerden que eso ya ustedes vieron ahorita cómo se hacía, y a este lo vamos a llamar B. ¿Listos? Entonces, si yo marco así, ¿sí? Entonces significa que aquí C y aquí está A, entonces aquí obligatoriamente tiene que estar B mayúscula. Entonces el niño lo vamos a dejar en B mayúscula. El nido, ¿sí? Si aquí está C y aquí está B, entonces aquí el nido va a ser A, ¿sí? Por favor, yo hago ahí una flechita. Este es A mayúscula, ¿sí? Y luego, acá el ángulo recto, si aquí está B y está A, entonces obligatoriamente aquí este ángulo va a ser C. Y miren que el triángulo rectángulo, que también se me olvidaba decirles, siempre el ángulo recto, ¿sí? El ángulo de 90 grados va a estar opuesto a la hipotenusa, siempre. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esta distancia? Ojo, no sabemos. Pues vamos a utilizar el teorema del Pitágoras. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Muy sencillo, ¿sí? Vamos a desarrollarlo acá, pónganle cuidado.
Seguimos colocando c cuadrado. Y como sabemos esa relación de Pitágoras, es un triángulo rectángulo, tengo de valor 2 catetos, entonces puedo hallar la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, esto sería c cuadrado es igual, ¿sí? C cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Quién es a al cuadrado? Entonces, a es 3 metros, entonces va a ser 9 metros al cuadrado. ¿Listo? Vamos a hacerlo con unidades. Más, o sea, nuevamente, ojo, estamos aquí haciendo la fórmula. Nos dicen que la hipotenusa es igual a al cuadrado. ¿Quién es a? 3 metros. ¿Sí? Miren la a, aquí es a, 3 metros. Y nos dice que eso está elevado al cuadrado. Entonces, 3 metros serían 9 metros al cuadrado. Más b al cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 4? 16 metros elevados al cuadrado. ¿Listos? Desarrollamos eso. C cuadrado es igual, ¿sí? Sí, yo lo estoy haciendo horizontal, ¿sí? Eso se puede hacer vertical, es igual a 25 metros al cuadrado. ¿Listos? Entonces, ¿por qué 25 metros al cuadrado? Pues porque 16 más 9, 25. A mí no me están preguntando esta distancia al cuadrado, me están preguntando el C solito. Entonces, para yo poder, ¿sí? Quitarle este cuadrado a C, entonces tengo que hacer lo siguiente. Tengo que colocar un radical. ¿Listos? Colocarle radical hacia el cuadrado. Y de igual manera también tengo que ponerle un radical a 25 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí yo? Entonces, ahí lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Eliminar el radical, ¿cierto? Con el cuadrado, ¿sí? Que para eso fue que puse la raíz cuadrada, ¿sí? Yo necesito ese valor de c. C, entonces, puse la raíz cuadrada antes del igual y después del igual, porque en una ecuación, si yo coloco antes del igual, también tengo que hacerlo después del igual. Entonces, puse la raíz cuadrada para quitar este cuadrado. Y lo segundo, o sea, 25, me quedó con raíz cuadrada. Por último, ya nosotros simplemente tenemos que c es igual a raíz cuadrada de 25 metros al cuadrado. Luego c es igual a 5, ¿sí? Y esa sería la respuesta, muchachos. C es igual a 5. Entonces, esto es la medida de la hipotenusa. C igual a 5. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya sabemos que C vale 5? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que C vale 5. Entonces, vamos a colocar aquí, por decir algo, que este C vale 5. Y vamos a imaginar de que no conocemos A, ¿sí? Ya sabemos que vale 3, ojo, pero vamos a imaginar que no lo sabemos. ¿Cómo hacerlo entonces en ese caso? ¿Cómo hacer en caso de que nos den la hipotenusa y nos den un cateto? Entonces, ¿cómo hallamos A? Pónganle cuidado cómo se hace. Se hace exactamente igual, ¿sí? Pero, o sea, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, por favor. Esta, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Siempre la letrica que esté acá es la hipotenusa, ¿sí? Siempre, esta es la hipotenusa. Si yo pongo aquí la hipotenusa a, pues a es igual al cuadrado, a este al cuadrado más este al cuadrado. Esta es una relación, por favor, no solamente son las letras, porque yo puedo colocar aquí m, puedo colocar n, la letra que yo quiera. Pero lo que dice Pitágoras es que el cuadrado de esta hipotenusa, que fue la gráfica que hicimos, es igual al cuadrado de este lado más este otro. ¿Listos? Entonces, vamos a decir que la hipotenusa equivale a 5 al cuadrado, ¿sí? Porque ya sabemos c. Recuerden que vamos a hallar a. Entonces, c vale 5. Entonces, 5 al cuadrado da 25 metros al cuadrado. ¿Listos? Entonces, 25 metros al cuadrado. Y vamos a decir que eso es igual a al cuadrado. Pero, ojo, a no lo conocemos. Entonces, colocamos a al cuadrado, ¿sí? A elevado al cuadrado más b al cuadrado, que ¿quién es b al cuadrado? 16 metros al cuadrado. ¿Listos? Entonces, miren que estoy aplicando el teorema de Pitágoras, pero no solamente me sirve para hallar la hipotenusa, sino ahora vamos a hallar un lado. Entonces, 25 metros al cuadrado es igual a al cuadrado más 16 metros al cuadrado. ¿Qué es lo que necesitamos hallar? A, ¿cierto? Entonces, este 16 metros al cuadrado, que es positivo, pasa para el otro lado y se nos vuelve negativo. Y nos quedaría 25 metros al cuadrado, ¿sí?
menos 16 metros al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado. ¿Listos? Entonces, por favor, nuevamente, ¿qué dice acá? Miren, pónganle cuidado. Estábamos diciendo que 25 metros al cuadrado es igual a, necesito hallar A. Entonces, este 16 pasó al otro lado y se volvió negativo. Mírenlo acá, ¿sí? Se volvió negativo. Por último, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo aquí hacia abajo. Entonces, esta A cuadrado, pues vamos a dejarla igual, ¿sí? A al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? 25 menos 16, pues es igual a 9 metros elevado al cuadrado, ¿sí? Simplemente hacemos una restica, ¿cierto? Eso es álgebra. 25 metros cuadrados menos 16 metros, 9 cuadrados. Recuerden, ¿cómo hago yo para quitarle la raíz cuadrada a esa A? Entonces simplemente coloco un radical acá y de igual manera coloco un radical acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Por propiedad de potencia en la igualdad. O sea, porque esto es una ecuación y si yo coloco una raíz cuadrada después, también tengo que colocarla antes. Se me va el radical con el cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría la A solita, que es lo que yo busco, ¿no? El valor. Y vamos a poder determinar que la raíz cuadrada de 9 en efecto es ¿cuánto? 3. Y la raíz cuadrada de m al cuadrado, pues, m. ¿Listos? Y llegamos a la conclusión de que esto es a igual a 3m. Listo, muchachos. Ese es un ejemplo muy sencillo. Ese es el teorema de Pitágoras. Hay infinidad de ejercicios que se pueden hacer con teoremas de Pitágoras, pero lo importante, ojo, solo se aplica para triángulos rectángulos. Bueno, muchachos, entonces ya estaré compartiendo los otros videos de las otras temáticas. ¿Listos? Entonces, la idea, pues, es que repasemos esta fórmula, ya sepamos ahí, y podamos terminar, digamos, o continuar con la temática para la que nos sirve el teorema de Pitágoras. Bueno, un saludo, muchachos.